Inmediatamente después de la Revolución Francesa de 1789, existían restricciones severas para los judíos de toda Europa. En la ciudad alemana de Frankfurt, por ejemplo, sus vidas estaban reguladas por órdenes y leyes. Todas las familias tenían que vivir en una parte pequeña y amurallada de la ciudad, el Judengasse, el gueto judío. No podían salir del gueto de noche, los domingos ni durante ninguna fiesta cristiana. En el Judengasse había un hacinamiento increíble. Medía unos 400 metros de largo, pero no más de unos 4 metros de ancho, y en algunos puntos menos de 3 metros. Los judíos no podían trabajar la tierra ni comerciar productos, y tenían que llevar señales específicas: 2 anillos amarillos en el caso de los hombres y un velo de rayas en el caso de las mujeres. Todos los judíos tenían que pagar un impuesto especial. Cuando estalló la Revolución Francesa, un empresario joven y exitoso, Meyer Amschel Rothschild, vivía en el Judengasse de Frankfurt. Rothschild era el comerciante líder de monedas, metales y antigüedades de Frankfurt. Sin embargo, como el resto de los judíos de la ciudad, no podía abrir una empresa fuera del gueto, ni siquiera podía vivir fuera de sus murallas. En 1796, los franceses bombardearon Frankfurt, Alemania, y destruyeron la mitad del Judengasse. Unos 2000 judíos se quedaron sin casa y tuvieron que irse a vivir fuera del gueto. Los Rothschild estaban entre ellos. Una vez fuera del gueto, estaban liberados de la multitud de regulaciones que les prohibían crear empresas y podían aprovechar nuevas oportunidades de negocio. A principios de 1800, Rothschild era uno de los judíos más ricos de Frankfurt y ya era un hombre de negocios bien establecido. Muchas ciudades, desde Berna en Suiza hasta Florencia en Italia, estaban controladas por un número reducido de familias. Los líderes de la Revolución Francesa y posteriormente Napoleón exportaron o enviaron la revolución a aquellas tierras. Destrozaron el absolutismo, es decir, el poder represivo e ilimitado de las monarquías. Pusieron fin a las relaciones de la tierra, anularon los gremios o sindicatos e impusieron la igualdad ante la ley, la idea crucial del Estado de Derecho. Varias potencias europeas, alarmadas por el desarrollo de los acontecimientos en Francia, se organizaron alrededor de Austria en 1792 para atacar a Francia, aparentemente para liberar al rey Luis XVI, pero en realidad para aplastar la Revolución Francesa. Había que superar problemas de organización serios, pero los franceses llevaban ventaja a otros países en una innovación crucial: el reclutamiento en masa. Este tipo de reclutamiento, introducido en 1793, permitía que los franceses crearan grandes ejércitos y desarrollaran una ventaja militar al borde de la superioridad absoluta. Los franceses pronto se apoderaron de los Países Bajos austriacos y las Provincias Unidas, esencialmente los actuales Bélgica y Países Bajos. También tomaron gran parte de lo que hoy en día es Suiza. Al tratar de conquistar Alemania, se llevó a cabo una dura y sangrienta batalla, pero hacia 1795 los franceses controlaban firmemente Renania, la parte occidental de Alemania que daba a la orilla izquierda del río Rin. Saboya, Italia, fue agregada por Francia en 1792 y en su primera gran campaña continental, a principios de 1797, Napoleón había conquistado prácticamente todo el norte de Italia, excepto Venecia, que fue tomada por los austriacos. Los ejércitos revolucionarios franceses iniciaron rápidamente un proceso radical de reforma en las tierras que habían conquistado. Anularon la servidumbre y relaciones feudales e impusieron la igualdad ante la ley. Se arrebataron a la Iglesia su poder y estatus especial, y los gremios o sindicatos de las zonas urbanas fueron eliminados, o como mínimo quedaron muy debilitados. En el siguiente mapa se ilustran las fronteras modernas. Los territorios en negro fueron controlados por Napoleón. Los territorios en gris eran reinos satélite, es decir, reinos independientes, pero en la práctica sometidos a Napoleón. Lo más importante es que codificó el derecho romano y las ideas de igualdad ante la ley,
en un sistema jurídico que sería conocido como el Código Napoleónico, es decir, un conjunto de leyes que pretendía dar estabilidad política a los cambios revolucionarios. Los años comprendidos entre 1799 y el fin del reinado de Napoleón en 1815 fueron testigo de una serie de grandes victorias militares para Francia, como las de Austerlitz, que derrotó en Austerlitz a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia, que le superaban en número y es considerada como una de las más brillantes de la historia militar, en lo que a estrategia se refiere. La batalla de Jena, ocurrida en 1806 en Jena, conocida en la actualidad como Saale, Alemania, ahí Napoleón y su ejército derrotaron a la Cuarta Coalición, integrada por Prusia, el Reino Unido, el Imperio Ruso, Sajonia, Suecia y Sicilia. O la batalla de Wagram, que terminó con una victoria costosa pero decisiva para el ejército francés contra los ejércitos unidos de Gran Bretaña y Austria. Estas batallas pusieron de rodillas a Europa continental. También permitieron a Napoleón imponer su voluntad, sus reformas y su código jurídico en un territorio enorme. En términos generales, los ejércitos franceses causaron mucho sufrimiento en Europa, pero también cambiaron radicalmente la situación. Estos cambios crearon instituciones económicas para todos y permitirían que la industrialización arraigara en esos lugares. A mediados del siglo XIX, la industrialización estaba rápidamente en marcha en prácticamente todos los lugares controlados por los franceses, mientras que países como Austria, Hungría y Rusia, que no fueron conquistados por los franceses, o Polonia y España, donde el control francés fue temporal y limitado, estaban todavía muy estancados.